Bien, aquí estamos nuevamente. ¿Están conmigo? Bien, Rocío, Facundo, bien. Bueno, vamos a ver una parte muy interesante, cómo se modificaron, ¿no es cierto?, los verticilos. Les debo esa clase de evolución que es muy linda, pero vamos a ver ahora los cambios que hubieron en los verticilos, por ejemplo, estériles, sépalos y pétalos, para atraer a los polinizadores. O sea, en aquellas especies que necesitan, ¿no es cierto?, que justamente el polen se ha llevado a otros lugares o espacios para posibilitar así la fecundación cruzada. Entonces, los sépalos y pétalos hay evidencias que se observan en taxones actuales, como unas plantas acuáticas que son las ninfeas, donde se ve la transición de los pétalos, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que teníamos pétalos a androceo, que tenía esas pétalos, digamos, estructuras petaloides, ¿sí?, que portan los microsporangios? Entonces, en algunas angiospermas, incluso en las ninfeas, los pétalos parecen haber derivado de los sépalos. Los pétalos pueden ser vistos como hojas modificadas que se tornaran especializados para atraer a los polinizadores. En la mayoría de las angiospermas es probable que los pétalos hayan derivado, ¿sí?, a estambres microsporangios que se tornaron estériles. Muchos pétalos, como yo les comenté al comienzo, así como los estambres, son recorridos por un haz vascular, lo contrario a los sépalos, que son recorridos por el mismo número de haces vasculares que las hojas de la misma planta, con frecuencia 3 o más. Entonces, para llegar, ¿no es cierto?, a esa diferenciación de cáliz y corola que constituye el perianto, pasamos por otros estadios donde vemos esa transformación. Ustedes tienen a la izquierda una flor muy importante, la de Magnolia grandiflora, donde ahí se puede ver esa transición de sépalos a pétalos y de pétalos a estambres, y a gineceos con numerosas piezas. A la derecha, la rosa, donde tienen cáliz de color verde contrastando con pétalos muy coloridos. Entonces, al principio el número de piezas florales o partes fueron indefinidos respecto a lo que tenemos ahora en algunos de los grupos o taxones que representan la línea final o la serie, ¿no es cierto?, evolutiva, donde tenemos un número definido de piezas, tanto estériles como fértiles, ¿sí?, que se refieren al cáliz, corola, androceo y gineceo. ¿Sí? Porque estas son las ninfeas. Bien. El detalle, ¿no es cierto?, de los estambres y carpelos, y lo que ustedes, no sé si vieron, diagrama floral, sino en algún momento vamos a ir anotando los temas pendientes y repasando, tanto fórmula como diagrama floral, ¿no? En la fórmula, infinitos, ¿no?, una flor espiralada, tiene los dos sexos, femenino y masculino, son bisexuales, tienen un perigonio, o sea, no hay diferenciación de cáliz y corola, infinito, androceo constituido por infinitos estambres, gineceo por infinitos carpelos. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros observamos en tanto en los diagramas florales. Estas serían las piezas
que no son distinguibles en cáliz y corola. Hablamos de un perigonio formado por tépalos, numerosas piezas que serían las anteras, aquí el androceo, y hacia el centro, ¿sí?, varias carpelos, cada uno con un rudimento celular. Bueno, la fusión de los pétalos de corolas dialipétalas a gamopétalas, ¿sí?, formadas por un tubo y pétalos, ¿sí?, de solamente lóbulos, que pueden ser a veces hasta pequeñas escamitas en la parte distal. De ovario súpero, acá, gineceo súpero, a ínfero, serían las tendencias evolutivas. ¿Sí? Ovario de posición súpera a ínfero. La simetría, como recién les mencionaba, desde actinomorfa a zigomorfa en plantas más evolucionadas. Y me quedo atrás. Actinomorfa y zigomorfa. Bueno, todo esto tiene que ver con la aparición, ¿no es cierto?, de los insectos, la polinización por insectos. Muy probablemente se relaciona, ¿no es cierto?, a la aceleración de la evolución y diversificación de las angiospermas. Para esta unidad, la unidad 6, pueden consultar Valla, Botánica, Morfología de las plantas superiores. El capítulo 11 tiene nociones de biología floral y el Raven, biología vegetal, capítulo 20. Bueno, la polinización en sentido estricto es el transporte del grano de polen al estigma de las flores de las angiospermas. Y la biología floral es la disciplina que estudia las flores y se ocupa de todo lo relacionado con la polinización. Entonces, si nosotros hablamos de polinización, que es el proceso por el cual es transferido ese polen al estigma, acá tenemos 3 granos de polen o micrósporas, ¿sí? Esta es la superficie del estigma papilosa. Acá vemos 2 granos de polen que ya están germinando en el tubo polínico y sabemos que transportan las células generativas o gametas masculinas. La polinización por insectos tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de aislar pequeñas poblaciones en cuanto a la polinización indirecta, la cual promueve también la competencia entre los numerosos granos de polen germinados en el tejido estigmático. Entonces, lo que nosotros vemos que los gametos son inmóviles, acá no hablamos de que presentan flagelos, pero son trasladados en las micrósporas o granos de polen, que justamente las características de la exina hace que ese grano de polen, ese gametofito masculino, se vea protegida contra la desecación, la intensidad lumínica y otros agentes externos que pudieran dañar, digamos, las gametas masculinas, ¿sí? ¿Y qué permite esto? Permite el encuentro entre plantas muy distantes y mayor posibilidad de cruzamiento e intercambio genético. Allí probablemente reside el éxito de las angiospermas, sumado al hecho de la selección de compatibilidad. O sea, nosotros hablamos de esas proteínas que van a determinar, ¿no es cierto?, en algunos casos la incompatibilidad de un grano de polen respecto a otro. Bien, hay estrategias para evitar justamente de que una misma planta, el polen de una misma planta, que polinice a el estigma, y ahí se desarrolla todo el proceso de autofecundación. ¿Bien? Entonces, hay barreras que pueden ser temporales y barreras estructurales. Ustedes tienen en el programa, ¿sí?, estos tipos de barreras. Las temporales, por ejemplo,
para que no se produzca la autofecundación, hay maduración del androceo, ¿sí? O del gineceo, o sea, se retarda la maduración del androceo respecto al gineceo en una misma flor, ¿sí? Entonces, ciertas flores producen estambres que maduran antes que los estigmas. Y esa maduración de los estambres tempranamente se llama protandria, ¿sí? Pro, antes. Tandria, andros, es androceo, para que relacionen. O también puede suceder que los estigmas maduren antes que los estambres. Entonces hablamos ahí de protogimia, ¿sí? Esa sería el modo de una barrera temporal para evitar la autofecundación. Otros modos pueden ser los estructurales, y ahí antes hablábamos de dicogamia, ahora hablamos de ercogamia, barreras estructurales. ¿Qué puede ser esto? Heterostilia, hetero es diferente. Se refiere, ¿no es cierto?, entonces a los estilos, ¿no? Se presenta en poblaciones de algunas especies que tienen varios morfos, ¿no? Individuos que con un solo tipo de flor, pero en la población flores diferentes. Por ejemplo, el caso más sencillo es la distilia, con flores longistilias y brevistilias. Y eso se puede ver en varios ejemplos, ¿no? Prímula, baguinia, lili, gentianáceas, turneráceas, rubiáceas. ¿Y qué es lo que hace el taxónomo? El taxónomo va a ver en la población de una misma especie estas características. Hablamos de esas barreras estructurales ergogámicas. Distilia, ¿bien? Miren ustedes, tenemos la flor, cáliz, corola, androceo. Las anteras están acá representadas, ¿sí?, en una posición en el tubo, ¿eh?, en el tubo corolino. Acá tenemos ovario, estilo y estigma. Miren ustedes, aquí el estigma está sobresaliendo el tubo de la flor, el tubo de la corola. Mientras que aquí a la derecha vemos que ovario, estilo y estigma se encuentran contenidos en el tubo floral, mientras que el androceo se encuentra, sí, más próximo a la finalización del tubo. Entonces, acá tenemos dos situaciones. Una, ¿no es cierto?, que no se puede producir autofecundación. Este polen no puede llegar al estigma, ¿sí? Por su parte, este estigma está más receptivo al polen que puede ser transportado, ¿sí?, de un visitador, de un visitante, de un polinizador, a la flor de esta que está a la derecha. Entonces, lo que va a propiciar es que el polen, ¿eh?, de esta flor esté disponible para ser transportado a otros estigmas. ¿Está? Ahora ustedes me pueden decir, en el caso acá de la brevistilia, esto sería longistilia, esto sería brevistilia, puede suceder que este polen, ¿sí?, caiga sobre este estigma, ¿no?, de una misma flor. Ahí se pueden desarrollar también otros tipos de mecanismos que serían de autoincompatibilidad. ¿Entienden? Bueno, pero una de las barreras es esta, ¿no?, ergogamia. Miren ustedes, ¿cómo se puede visibilizar en las poblaciones o en un mismo individuo? Ahí tenemos, en uno, dice, en la fotografía superior se pueden observar un fotomontaje con flores de dos plantas diferentes, de Primula veris. Esta planta presenta heterostilia. Algunos individuos tienen flores con estambres más desarrollados, como sucede con el ejemplar etiquetado como 1. ¿Se acuerdan? Abajo tenemos brevistilia.
Y otros ejemplares presentan flores con el estilo más desarrollado, con el ejemplar, como el ejemplar etiquetado como 2. O sea, acá lo que vamos a observar es el estigma. ¿Eh? Entre estos dos individuos podría verificarse polinización cruzada, pues no existe incompatibilidad al presentar flores de distintos tipos. Bien, ¿se entiende esto, chicos? Aún no me contesta. Entonces, miren ustedes, bueno, con atención, ¿cómo pueden observar las flores? Porque ustedes en una misma población, o sea, lo que tenemos en una población de una especie, varios individuos. Entonces debemos buscar cómo están esos individuos respecto a estas verticilos fértiles. ¿Eh? En la longistilia, a ver si puedo subir esto. Ay, siempre pasa esto. A ver, ¿vieron? Acá tenemos el estigma, estilo, ovario. Y acá, en la parte interna del tubo, estambres. ¿Bien? Y acá, contrariamente, tenemos los estambres y justamente internamente se encuentra ovario, estilo y estigma. ¿Bien? Y muchas veces tenemos que la corola, el tubo de la corola se cierra acá, y justamente lo que favorece que este polen no ingrese, ¿no es cierto?, al tubo, sino que justamente esté disponible para los polinizadores. Si la polinización es mediada por un insecto, el insecto se posa y lleva el polen hacia el otro estigma. O puede a veces existir de que el polen sea dispersado por el viento. Bien, heterostilia. La polinización legítima se produce entre estambres y estigmas del mismo nivel. Y hay diferencias morfológicas también con respecto al grano de polen. Bueno, vamos a ir rápidamente porque les quiero presentar otros tipos de separación. Ercogamia es el otro. Por ejemplo, separación espacial. Los estambres y el carpelo están dispuestos en la flor de tal modo que no pueda llevarse a cabo la autopolinización. Vamos a ver este iris que ahora están en todos los jardines. Tenemos el perigonio, esto que vemos acá son las ramas del estigma. Acá estaría el ovario, estilo y 3 ramas estigmáticas. Ahora, ¿dónde está el polen? ¿Dónde están los microsporangios? ¿Dónde están las anteras? Si nosotros levantamos estas ramas estigmáticas, la vamos a, digamos, a voltear, ¿no es cierto? Inclinar. Vamos a ver que los microsporangios se encuentran en la parte interna de estas ramas estigmáticas. Por tanto, a ver si tengo algo, es imposible que este polen llegue al estigma de la misma flor y se produzca la autopolinización. Miren a tal extremo que vamos a ir con este ejemplo. Ubicamos la flor, tenemos los sépalos coloridos, los pétalos que tienen un filamento y una parte más dilatada, ¿sí? En la parte central tenemos el androceo y el gineceo. El androceo va a formar un androginóforo, ¿sí? Puro es llevar, tienen un filamento, se alarga el filamento para llevar las anteras, ¿no? Entonces, miren este detalle, androginóforo, ¿sí?
se dilata este tubo estaminal y acá tenemos los estambres. ¿Sí? Bien complejo. Si yo miro la parte inferior de la flor, acá estaban los pétalos, van a presentarse los estambres de este color. Miren, un color más clarito. Si yo miro la flor en la parte superior, veo solamente los pétalos. ¿Sí? Pero, ¿qué voy a tener en la parte central de la flor? El estilo y el estigma. Miren, ¿sí? En la parte central, estilo y estigma. En esta parte central. ¿Está? Y tienen estambres estériles también. Estaminodio, que es lo que se ve acá. Estambres. Por tanto, ahí hay una barrera importantísima. Por más que los verticilos fértiles se encuentren en la misma flor, no puede encontrarse las micrósporas producidas en los estambres de esa flor con, ¿sí?, el estigma de la misma flor. ¿Vieron? Es una separación espacial. ¿Bien? Estambres y carpelos están dispuestos en la flor de tal forma que no pueda llevarse a cabo la autopolinización. Y esto es ercogama. ¿Sí? Bien, aparte de todo esto hay estos sistemas de autoincompatibilidad que son estrategias que pueden ser mecánicas o temporales, ¿sí?, que van a actuar, ¿no es cierto?, en la autoincompatibilidad o reconocimiento, ¿sí?, a diferencia, ¿no es cierto?, de estas estrategias mecánicas o temporales que vimos recién, los sistemas de autoincompatibilidad, van a actuar en el reconocimiento fisiológico de algunas características genéticas que definen el polen como propio, impidiendo que ocurra fecundación. ¿No? Estos serían los sistemas de autoincompatibilidad. Si algunas de estas barreras que estuvimos viendo, temporales, estructurales, tenemos este sistema de autoincompatibilidad. Bueno, y ustedes van a ver en genética, antes veíamos en el mismo año, pero si no ver, ¿no es cierto?, ese sistema de autoincompatibilidad a través de la codominancia, dominancia de los alelos y la no germinación dependiendo, ¿no es cierto?, ya en el trayecto del estilo, ¿bien?, de los granos de polen. Bueno, con todo esto nos vamos a ir directamente a analizar por qué características que están vinculadas con los verticilos, tanto fértiles y estériles, y la polinización mediada por insectos. Lo que favorece también es la fecundación o polinización cruzada. ¿Sí? Y en esto, ahí vemos, los insectos tienen importancia en el trayecto de esa coevolución. Bueno, en los principios vamos a tener desde plantas primitivas que la polinización era pasiva, hay un exudado y allí entonces en ese exudado llega el grano de polen y los capturan y de este modo se produce la polinización. Vamos a pasar algunas y nos vamos a referir a los tipos de polinización, ¿sí?, que va más allá de la polinización pasiva y también mediada por otros agentes como el viento, el agua, ¿no?, y esta sí mediada por los insectos. Entonces la polinización posibilitó, ¿no es cierto?, la precisión que se tiene con respecto a la producción de grano de polen, ¿no? Entonces, al tener un polinizador, la producción de grano de polen o micrósporas también pudo haberse reducido, ya que al tener, ¿no es cierto?, un polinizador efectivo, con pocas cantidad se aseguraban la fecundación o polinización cruzada.
acá venía el recreo. Entonces vamos a ir, carpelos cerrados, ovarios ínferos, flores bisexuadas. Bisexuadas es porque presenta un verticilo masculino, un verticilo femenino. Hace tiempo se llamaban hermafroditas. Ahora se tiende a abandonar esa denominación. Se llama entonces flores bisexuadas. ¿No? Entonces tenemos polinización por uno o pocos tipos de visitantes, flores con compatibilidad de un tipo específico de visitantes, que atrae a los visitantes los colores de los pétalos, los perfumes, los colores dados por los santosianos, colores azules, violetas, rojos, o las santosantinas, amarillos, blancos, que los plastidios, ¿se acuerdan cuando veíamos los carotenoides, carotenos, santófilas? Los perfumes por ciertas atrayentes, terpenos, benzinoides, alcoholes sencillos, cetonas, ésteres, ácidos orgánicos, fenilpropanos, o también sustancias que semejan feromonas de insectos, a tal extremo que ha llevado, ¿no es cierto?, que la producción de sustancias o la morfología de la flor atraiga a ciertos insectos. O también los olores desagradables en aquellos casos en que las flores sean polinizadas por ejemplo, insectos necrófilos o coprófilos. Entonces hay gran producción de aminas, amoníacos o indoles. Bien, los pigmentos lipocromos, liposolubles, amarillos, naranjas, terpeno, ahí podemos ver una serie de pigmentos que van a ser específicos de algunos grupos de taxones, pelagonidinas, cianidinas, colores azules a rojos, que esos van a cambiar, cambian de espectro de absorción según el pH. Bueno, tenemos todo lo que hace biología floral, el especialista va a mirar todos estos pigmentos y analizarlos. Uno de ellos es el profesor, el doctor Andrea Cocucci, que es profesor de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Y él, con un grupo de investigadores, se dedica a la biología floral. Bien, las señales de luz ultravioleta. La mayor parte de hojas, flores y todas las plantas reflejan la luz ultravioleta. Un investigador, von Frisch, demostró que las abejas melíferas son capaces de distinguir la luz ultravioleta. Nosotros sabemos que nuestra visión es tricromática, rojo, azules, amarillo, pero las abejas tienen también visión tricromática, pero recepcionan el amarillo, el azul y la luz ultravioleta. Entonces, la mayor parte de esos pétalos que reflejan la luz ultravioleta, pero por otro lado, se demuestra que algunas flores que aparecen a nuestros ojos con una coloración uniforme, muestran guías de néctar, solo perceptibles por las abejas, debido a esos pigmentos que absorben la luz ultravioleta. Bien, entonces lo que a nuestra percepción puede aparecer como una margarita inocente, con pétalos, que esto sería un capítulo, una inflorescencia, pétalos blancos, en el centro de flores liguladas, en el centro flores tubulosas, amarillas. Miren cómo aparecen, ¿no es cierto?, a los polinizadores, ¿sí?, para que justamente vean que en ese centro hay numerosas flores tubulosas con polen, y que eso también es una recompensa, el polen y el néctar. Bien, y en algunos casos también tenemos, miren, lo visto al ojo humano, esta es una flor de Mimulus, y cómo se presentan esas guías. ¿Por qué? Hay un lugar específico donde el visitador en un tiempo preciso puede acceder hacia el interior del tubo polínico
para encontrar la recompensa si a la planta le da el néctar, pero a su vez va a transportar el grano de polen. Bien, y ustedes han visto el néctar en muchas plantas, y en algunos casos en particular, a veces, ¿sí? Si nos vamos a la estrella federal, ¿conocen la estrella federal? ¿Algunos han visto? Sí, bueno. Entonces, podemos acercarnos en algún momento, ¿sí? A la parte central donde tenemos las brácteas rojas, que son hojas modificadas. En la parte central encontramos numerosos estambres, cada uno de estos una flor con un estambre, y el gineceo, ¿no es cierto? En este caso no está representada, pero esto todo constituye una inflorescencia que se llama ciatio. ¿Qué tienen para atraer a los polinizadores? Justamente el néctar que se encuentra presente y cercanamente a lo que son o lo que constituyen nectarios florales, ¿sí? Entonces le ofrecen una secreción dulce, azucarada, puede estar formada por sacarosa, fructosa y glucosa, y puede tener un poco más de dilución, ¿no es cierto?, no ser tan concentrado dependiendo del visitante, y puede tener también aminoácidos. Cuando el polinizador se acerca, lo rebotea entre esos estambres y lleva el polen a otras flores. ¿Mm? El néctar es un alimento importante para los polinizadores, ¿eh? Se encuentran en glándulas productoras de néctar, los nectarios. Pueden haber nectarios que se encuentren en florales, ¿no es cierto?, en la base entre el gineceo y el androceo. Pueden haber también transformaciones de los sépalos y presentar néctar, ¿no es cierto?, o constituir estructuras que secretan néctar. Los pétalos en su lado interno o los estambres a veces se pueden transformar en nectarios. Quedan solamente el filamento y hay un estaminodio, o sea, un estambre que no desempeña la función de producir micrósporas, sino directamente producen néctar. Y así también lo podemos ver en otras partes del gineceo, ¿no? Nectarios calicinos, corolinos, en el androceo, en el gineceo. Y los nectarios extraflorales ubicados fuera de las flores, en hojas, en brácteas o ixófilos. Los nectarios a veces se llaman nupciales, son los que intervienen en la polinización, y extranupciales sirven para otros propósitos que no tienen que ver con la polinización. Por ejemplo, defensa de la planta contra herbívoros. ¿Qué hace? Proporcionan a las hormigas que la visitan, ¿sí?, ese néctar, y a su vez las hormigas que se hallan ahí protegen a la planta. Bueno, y tenemos, por ejemplo, en las pasifloras y en los pecíolos, los nectarios extraflorales que van a dar alimento a las hormigas, que a su vez defienden, ¿sí?, actúan en defensa de las plantas contra otros herbívoros. Bien, toda la composición química del néctar se estudia. Estos investigadores que realizan las investigaciones de la biología floral miden la concentración del néctar, ¿no?, y que va del 2% de azúcar hasta el 90%, ¿no?, de azúcar. En las plantas polinizadas por vertebrados, por ejemplo, aves y murciélagos, el néctar se presenta diluido en concentraciones que van entre el 10 y el 30%. Y los néctares más concentrados justamente son buscados por abejas y moscas, que son de las mayores concentraciones. Bien. Aparte del néctar, a veces es el polen, ¿no es cierto?, el que sirve como recompensa para los visitantes, ¿sí?, porque también se llevan
y como parte del alimento. Bueno, ¿y de qué otra forma que no sea néctar, coloración? Bueno, ahí yo les voy a mostrar cómo el contraste en la pigmentación de las piezas del perianto, del cáliz y corola también atrae los insectos. Miren, cáliz y corola. Esto es el género fucsia, aljaba se llaman, que también atrae, ¿no es cierto?, o a los visitantes por ese contraste que tiene entre cáliz y corola. También a veces tenemos, ¿no?, esta se llama gota de lacre, el cáliz blanco y los pétalos rojos. O también hay una exacerbación del color, entonces todo lo que sea cáliz es rojo, por ejemplo la salvia splendens, y tiene brácteas también de color rojo y la corola es roja. Se complementa. También los estambres presentan pigmentación. Por ejemplo, en el eucaliptus, los estambres, lo que llama la atención es justamente son los filamentos y anteras. Todos estos son estambres, numerosos estambres. O en una especie de un género caliandra, el cáliz y corola son verdosos, pero los estambres son llamativos. Miren, todo esto es el filamento y acá en la parte distal tienen las anteras. También un árbol que pueden ver cultivado es el limpiatubos, que es una mirtácea de estambres y llamativos. La pigmentación de las piezas carpelares también. Fíjense, recién veíamos iris. Tiene 3 ramas estigmáticas, petaloides, que llaman la atención del visitante. O a veces en las de ovario ínfero, como son las begonias que ahora están florecidas, sí tienen flores unisexuales, acá vemos groseo, formado por numerosos estambres, y el gineceo, ovario ínfero, se dilata la pieza, ¿no es cierto? Tiene un accesorio membranoso y acá están las ramas estigmáticas. Miren ustedes cómo puede llamar la atención, ¿no es cierto?, todo el conjunto para que los visiten. Justamente es atraer entre varias flores y colocar las piezas florales con funciones atractivas, semáfilos. Recién veíamos las brácteas de la estrella federal, ¿no?, que al centro están los ciatios, que tienen flores masculinas y femeninas. O también en las bromelias, ¿sí? Entonces, cómo se van tornando, inclusive más hacia el centro, se presentan las flores de un color contrastante, ¿no? Entonces tenemos hojas que cumplen la función de atracción, se llaman brácteas, ¿no?, brácteas pigmentadas. Miren ustedes. Semáfilos. Miren ustedes el contraste de las brácteas con respecto a las flores. Cómo se van los sépalos, al igual que las brácteas, perduran más en el tiempo que los pétalos y mantienen esa atracción. O también lo que ustedes recién vieron, que es el capítulo, la inflorescencia, que es una unidad floral, se llama pseudanto. Es una inflorescencia que forma una unidad que funciona como una flor. ¿Sí? Miren, tienen las flores liguladas y en la parte central, ¿sí?, las flores, cada una de ellas, flores, pueden ser bisexuales, tener los verticilos masculinos y femeninos. ¿Sí? Así está el detalle. Y cómo sirve también de superficie donde el polinizador se desciende, ¿sí?, y entre sus cerdas y pelos va a recoger el mayor número de microsporas o polen. Lo mismo sucede con la estrella federal.
¿sí? Miren la cantidad que puede llevar la carga que tiene, ¿sí? En partes del cuerpo. Hay estrategias, miren, esta es un solanum, ¿sí? Esto es el filamento y estas son las anteras. Y la apertura de las anteras se produce por un extremo, por unos poros. Entonces la abejita se prende el insecto, mire, de las anteras y con el batido de las alas producen un movimiento que hace que el polen se deposite en la parte inferior del insecto. Es un mundo fascinante. Bueno, vamos a llegar a la parte final de la clase. Solamente yo les voy a definir qué son los síndromes florales que aparecen en el programa. Vamos a recordar todo lo que vimos hasta acá y decirles que la morfología floral es una característica relevante para las plantas que dependen de animales como polinizadores. Dado que la mayoría de las plantas polinizadas por agentes bióticos se enfrentan al comportamiento generalista de los polinizadores, las flores muestran señales que sirven de atrayentes para gremios específicos de polinizadores. Entonces, estos atrayentes, el color de los pétalos, las guías de néctar, las fragancias y por supuesto la morfología floral en su conjunto. A pesar de que estas características representan un costo para la planta, se propone que el beneficio que obtienen en términos del éxito reproductivo es mayor. Al conjunto de características florales relacionadas con la atracción de uno o más grupos particulares de polinizadores se le llama síndrome de polinización, también síndromes florales. Como ejemplo, las flores rojas de corola tubular larga y estrecha y abundante producción de néctar corresponden con el síndrome de polinización por aves u ornitofílico. Por otro lado, las flores de color amarillo o azul, morado, con labio ancho y tubos florales cortos, generalmente corresponden con el síndrome de polinización por abejas o melitofílico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora rápidamente varios síndromes, ¿sí? Y vamos a relacionarlos con insectos, con aves, ¿sí? Y con vertebrados. Pasamos rápidamente, ¿sí? Con el tiempo, esto que asegura un éxito reproductivo, la fecundación cruzada, ¿sí? Algunos grupos coevolucionaron para producir las flores, ¿no es cierto?, una mayor cantidad de recompensas, ¿sí? Entonces, las recompensas tienen que ver con el néctar, el polen, ¿no?, como estrategia. Y ahí existe entonces una coevolución. Bueno, cantarofilia es uno de los síndromes asociado a los justamente coleópteros, ¿sí? Los coleópteros son muy toscos, muy, son, a ver, cuando ingresan a la flor, ¿no es cierto?, pueden producir no solamente llevar el polen, sino también destrucción de las piezas florales. Y se creen que son los que surgieron tempranamente en la evolución. ¿Qué tienen o qué les tiene que suministrar la planta? Flores con olores fuertes, ¿eh? Los colores que varían del blanco al verdoso o amarillo. Las flores son carnosas, son duras, para resistir el embate de estos polinizadores. Son los más antiguos polinizadores. El olfato está notablemente desarrollado, el aparato bucal adaptado para morder y masticar.
Las mariposas nocturnas, falenofilia, el síndrome floral o de polinización. Fíjense la espiritrompa alargada para penetrar en el tubo floral. ¿Mm? Flores blancas, las flores, la antesis quiere decir cuando se abren las flores son nocturnas, o pueden permanecer abiertas sin producción de néctar o aromas en este periodo. Los colores pueden ser blancos o verdosos, ocasionalmente con marcas en tonos rosados o colorados, aromas fuertes, con frecuencias dulces. Néctar tiene que ser abundante y escondido en los tubos florales. Entonces, esa espiritrompa puede llegar, ¿no es cierto?, a ese tubo y al recogerlo, ¿sí?, va a traer el polen, ¿no? Y otras psicofilias son lepidópteros diurnos. Visión de los tonos rojos, poseen en las patas anteriores receptores olfativos y gustativos. La antesis es diurna, el aroma es suave, demandan menos néctar que están escondidos en las corolas tubulares. Muchas veces las flores psicofilas son visitadas por otros polinizadores, por eso hablábamos de gremios, por ejemplo, abejas. Miren los lepidópteros. Cuando son visitadas por himenópteros, avispas y abejas, melitofilia, es el síndrome. ¿Sí? Insectos diurnos con visión bien desarrollada para los colores y en especial sensibilidad desde el amarillo al ultravioleta. Son activas, visitan varias flores para obtener cantidades de néctar y polen. Néctar y polen son utilizados tanto para alimentar a las larvas y adultos que permanecen en las colonias en especies sociales. Ahí hablamos de las guías de néctar. O también pueden haber estas estrías, estas en las flores, que justamente marquen que hacia el interior se encuentra la recompensa que es el néctar. Otras se acuerdan que emitían perfumes muy fuertes, olores fuertes, a carne en descomposición. Son especies que son polinizadas por moscas. Esto es miofilia y sapromiofilia. Hasta los colores también son atrayentes. Esta es una carnosa, que no es una cactácea, que por ahí las tienen cultivadas, ¿sí? Es Estapelia, es el género, y tienen, ¿no es cierto?, justamente todo esto recuerda a carne en descomposición, o sea, tiene el aspecto de algo y el aroma, si ustedes se acercan, es muy fuerte. Y siempre hay estas moscas que las llaman mosquitas verdes, andan por ahí zumbando. Otras tienen este tipo de flores. Ahí están. Entonces el polen está disponible en la superficie, van a ver como algo blanco, y allí llegan para llevar el polen. Ornitofilia, mediada por las aves, normalmente diurnas. Los picaflores, por ejemplo, que los vemos próximos a algunas de las flores que son tubulosas o lilas, son casi, las aves también hay una coevolución, ¿no? Si nosotros nos fijamos, cuando surgen las aves y luego los mamíferos, hay también una coevolución con respecto a las flores y los atrayentes que presentan esas flores, ¿no? Las aves son casi recientes como los mamíferos en el registro fósil, entonces la ornitofilia representa una adaptación tardía.
Miren, entonces el pico delgado, fino, recurvo, permite alcanzar algunos puntos más difíciles, auxiliados generalmente por una larga lengua. Los colores. La antesis es diurna, el néctar es abundante, el olor ausente o poco pronunciado, no necesitan, corolas tubulosas, estambres exertos, o sea, próximos a la parte externa de los tubos. Entonces, ¿dónde van a quedar? En la parte superior del pico o en la parte inicial, ¿no es cierto? Y así son transportados. Mastofilia, ¿eh? Los lémures, por ejemplo, ¿no? Después, por ejemplo, los murciélagos, los marsupiales arborícolas, son los que van a visitar esas flores y transportar de flor en flor el polen. Son nocturnos, perdón, y se orientan principalmente por el olfato. La quiropterofilia, mediada por los murciélagos. Una alta tasa metabólica demanda mucho néctar, ¿no? Y para finalizar, esta parte es muy, muy linda, la de los polinizadores, así que podemos mirar tanto las flores diurnas o cuando empiezan a florecer en la noche, los cactus o los floricones, o percibimos los aromas, nos podemos acercar para ver el tipo de polinizadores que visitan. Bien, y existen algunas plantas que son familias de gran suceso evolutivo como las gramíneas, que justamente adquirieron características para ser polinizadas por el viento, ¿sí? Como una posibilidad, una adaptación para crecer sobre todo en la densidad poblacional y en áreas abiertas. Y en este caso, el síndrome se llama anemofilia, ¿no? ¿Y qué características tienen? Estambres exertos, los estigmas plumosos, de manera de captar la mayor cantidad de polen, ¿sí? Vieron los estambres, y tiene estambres finos y largos filamentos, el polen es ligero y liso, los estigmas son típicamente largos y plumosos, aptos para capturar el polen. ¿Sí? Otras también, ¿no es cierto? Bueno, no es una angiosperma, pero los pinos, pero hay varias dentro de las angiospermas que tienen gran producción de polen, que justamente el viento es el encargado de transportarla, ¿no? Como el Corylus avellana, la avellana. Y miren, justamente las inflorescencias péndulas y los estigmas receptivos. Acá tienen los estigmas, los estambres y el polen. Y otros tienen mecanismos, ¿no es cierto?, aquellas que crecen en aguas, o sea, especies vinculadas con el medio acuático, también tienen un síndrome que es la hidrofilia, ¿sí? La producción, ¿no es cierto?, de las anteras y el transporte a través del agua hasta la llegada al estigma de las flores femeninas, Vallisneria spiralis, ¿sí? Entonces, miren una cantidad de flores de pequeño tamaño, pero que tienen las anteras y son las flores más grandes. Bueno, esto sería entonces el final bueno, ahí tenían unos polinizadores increíbles. Esto es biología floral, es una unidad y es un tema muy, muy lindo, ¿no? Y pueden encontrar mucha bibliografía, no solamente por ahí si les interesa algún paper de las personas que trabajan justamente en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Están agotados?
también, bueno, entonces ustedes pueden anotar, si les parece, eh, sus consultas. Yo sé que ahora están con mucha tarea para el parcial, entonces si les parece, este viernes es 23, no vamos a tener consulta y dejamos para el viernes 30. Sería interesante que ustedes lean y miren estos temas. Vamos a dar fruto y semilla la semana que viene y cualquier duda vayan anotando las dudas que se nos presenten. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas, les deseo una buena tarde y una excelente semana. Eh, Vayan al examen con éxito, tranquilo, bien preparados, ¿no? Y nos vemos la semana que viene, si les parece. Bueno, hasta pronto, chicos. Muchas gracias a ustedes. Éxitos el día. Sí, buena vibra. Tenemos que tener buena vibra, chicos. ¿Sí? Hay que estar bien predispuestos. Siempre, siempre. El saber tiene que predisponernos para bien. Es algo hermoso. Gracias, gracias por las palabras. A ustedes también. Bueno, me despido entonces. Hasta la próxima semana. Adiós, chicos. Un gusto.